Buenos días, feliz Día de Reyes y feliz y venturoso 2022. Hoy estamos en la semana 11 del curso, hoy es jueves 6 de enero del año 2022 y nos corresponde ver el tema de conducta grupal y equipos. De nuevo, bendiciones para ustedes, salud, amor y paz para todos nosotros en este Día de Reyes. Como habíamos dicho, el pasado 16 de diciembre hicimos un intercambio. En esa oportunidad vimos emociones e inteligencia emocional. Y en el día de hoy nos va a corresponder entonces ver todo lo que concierne a conductas en el grupo y del equipo. Si ustedes no asistieron a la clase, de todas maneras ustedes pueden ver la grabación que hicimos y que se presentó ese 16 de diciembre. Así que hoy nos corresponde todo lo que tiene que ver con el desempeño grupal. Y como se nos suele olvidar la secuencia una vez que hemos pasado tan buenas vacaciones, le voy a recordar que el siguiente parcial va a ser el 27 de enero, que tiene un valor de un 30%. Y en ello vamos a cubrir los siguientes temas. El tema de la motivación, que lo vimos en diciembre. El de emociones e inteligencia emocional, que vimos también en diciembre. Hoy que estamos viendo grupos y equipos, desempeño grupal y conflicto grupal. Luego la semana siguiente, la semana que viene, vamos a ver estrés y violencia en el trabajo. Y luego vamos a ver comunicación, feedback y coaching el día 20 de enero. Y luego de eso tendremos entonces la tercera prueba parcial. Vamos a ver entonces qué es un grupo, qué es un equipo, cuáles son las distinciones y cómo se manejan los conflictos en los grupos. Primero veamos qué es la definición de grupo. Un grupo está constituido por dos o más personas que se sienten, se perciben a sí mismas como grupo e interactúan de cierta manera. Para considerar que un conjunto de personas es un grupo, hay que ver si ellos se ven como una unidad, si se proporcionan recompensas, si en verdad existe que lo que afecta a uno los afecta a los otros y si tienen metas comunes, tal como allí parece indicar esta fotografía. Tienen una meta común, se perciben a sí mismos como parte de un grupo y se animan entre ellos mismos para progresar. ¿Por qué la gente se une a los grupos? Bueno, una primera razón es que puede haber una asignación de un superior que le hace que uno empiece a participar en un grupo. La otra es que haya proximidad física, digamos que están ubicados en una misma oficina. Hay una necesidad de afiliación que tiene la gente y eso hace que la gente intente unirse a los grupos. También la identificación de esa persona con la gente puede ser importante razón para unirse a los grupos. Los grupos ofrecen apoyo emocional y eso puede ser una razón para unirse a los grupos. También para uno recibir asistencia o ayuda requiere unirse a los grupos. Desde luego que una razón importantísima para reunirse en los grupos son el tener intereses o metas comunes. Así que asignación, proximidad física, afiliación, identificación, apoyo emocional, asistencia o ayuda, intereses comunes y metas comunes son razones para unirse a los grupos. Hay ciertos factores que afectan el desempeño grupal. Una primera llamada que tenemos allí en inglés dice: cuando todas las personas piensan igual, nadie está pensando. Quiere decir, para que haya verdadera una verdadera productividad en los grupos, tiene que pensar diferente. Porque si no ocurre eso que llaman el pensamiento grupal, que es que los grupos empiezan a tomar decisiones a sabiendas y a tomar malas decisiones a sabiendas que puede haber cosas que no están bien pensadas porque están demasiado cohesionados. Entonces la cohesión grupal es importante, es decir, que nos mantengamos unidos, pero tiene que haber cierta divergencia para poder trabajar con el pensamiento grupal y a veces se llama a un abogado del diablo o se designa un abogado del diablo deliberadamente para que esa persona pues atienda y sea divergente con respecto a lo que está haciendo el grupo.
Pues la capacidad y confianza grupales también afectan el desempeño. Los tipos de personalidad de los miembros del grupo, que pueden ser en algún momento contrastantes, eso también afecta al grupo. Cómo es la estructura de la comunicación, si es abierta, si es entre todos, si está en red, es mucho mejor que si es vertical o no se puede comunicar uno con todas las demás personas. Y luego las personas tienen cierta intención de tener una dominancia individual sobre el grupo y eso puede o no afectar el desempeño del grupo. Así que cohesión grupal, capacidad y confianza grupales, la personalidad de los miembros del grupo, la estructura de la comunicación, la dominancia individual y el pensamiento grupal son factores que afectan el desempeño grupal. Aquí es un aspecto central de esta presentación y es cuándo es mejor un individuo, cuándo es mejor un grupo interactivo o cuándo es mejor un grupo nominal. Vamos a explicar la diferencia entre grupo nominal y grupo interactivo. En el grupo nominal, tal como ustedes lo ven allí, las personas primero participan con sus ideas en forma individual y luego hay una persona que consolida esas ideas para el grupo. Pero al principio no existe interacción. Ese es el grupo nominal. El grupo interactivo es cuando todos desde el principio están haciendo interacción. Es decir, no existe eso de que la participación individual es primero y luego la consolida la persona para el grupo. Entonces lo que se ha encontrado en las investigaciones que se han hecho es que el grupo interactivo puede ser mejor que el individuo, pero no mejor que el grupo nominal. Es decir, que el grupo nominal es esta secuencia en la que primero las personas traen sus ideas individuales y luego se consolidan colectivamente, puede ser la mejor estrategia. Y uno tiene que pensar bien si la tarea que hay que realizar la pueden realizar los individuos por separado y no en grupo. Es decir, hay que saber cuándo el grupo va a hacer un aporte que no lo puede hacer el individuo individualmente, el individuo por separado, unos de otros. Ahora, ¿qué es un equipo de trabajo? Es un conjunto de 3 o más individuos que interactúan de forma intensa para proporcionar un producto, un plan, una decisión o un servicio organizacional. Los equipos pueden o no ser permanentes, depende de cómo sea el equipo. Pero tiene que quedar claro que usted puede pertenecer a un departamento, a una unidad organizacional y no necesariamente eso sea un equipo de trabajo, sino un grupo de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los factores que yo debo considerar para la caracterización de un equipo? Bueno, que estén identificados unos con otros, que haya poca distancia social, que haya interdependencia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo hacer el trabajo del otro porque no lo sé hacer. Que hay que aprender a manejar el conflicto y negociar y hay baja diferenciación del poder. En una unidad organizacional intacta donde está el jefe y están los subordinados y cada quien tiene una función, eso está claramente en la línea de autoridad definida. Mientras que cuando estamos en un grupo, todos somos miembros, perdón, en un equipo, todos somos miembros del equipo y entonces hay poca diferenciación del poder. Existen varios tipos de grupos. Por ejemplo, hay un típico tipo de equipo que se llama de trabajo autodirigido. Quiere decir que esas personas se conforman como un equipo, no tienen supervisión y cumplen con tareas específicas y pueden trabajar durante todo el año en una asignación, pero no tienen responsabilidad. No tienen responsabilidad sino de entregar el trabajo una vez que ese se ha concluido. Existen también los tipos de equipos paralelos o interfuncionales. A veces para resolver un problema puntual o manejar mejor un proceso, se requiere que personas de distintas unidades trabajen en la solución de ese problema.
Eso es lo que se llama equipos paralelos o interfuncionales, que también ocurre en las organizaciones cuando se requiere el concurso de diferentes personas y de diferentes experticias para resolver un problema. Desde luego que hay equipos de proyectos que están hechos específicamente para concretar un proyecto, y los equipos gerenciales son aquellos que apoyan a todos los demás. Es decir, personas que pueden ser 2 o 3 gerentes, que ellos son un equipo, pero se utiliza para manejar el trabajo de los otros, de los equipos de trabajo autodirigidos, los paralelos interfuncionales y los proyectos. ¿Cómo se desarrollan los equipos? Este autor, Tuckman, desarrolló en el año 1965, expuso la secuencia del desarrollo de un equipo, y una década más tarde hizo un agregado para que se entendiese mejor qué pasaba con los equipos. Los equipos tienen una primera parte que es la de formación. Hay que reunirlos para que estén juntos. Y esa es una primera parte. Luego viene un periodo de agitación. ¿Por qué? Porque las personas todavía no han formalizado sus reglas. Cada quien quiere hacer lo que le parece mejor y no está establecido qué es lo que va a hacer cada quien. Entonces, al proceso de agitación le sigue un proceso de ajuste, donde se establecen las reglas del grupo. Respetar a todas las personas y sus opiniones, hablar uno de una en una, evitar hablar mientras alguien esté hablando, guardar el celular y otras reglas que permitan que las personas puedan ser más eficientes. Luego de la etapa de ajuste viene propiamente la etapa de ejecución, donde las personas, una vez que han formalizado las reglas del grupo, se han formado y se ha eliminado el periodo de agitación, viene la ejecución exitosa. Y la fase que no estaba prevista en el año 65, pero fue agregada en el año 77, es la de disolución. Los equipos no son eternos. Eventualmente se disuelven, la gente puede regresar a sus posiciones habituales. Recuérdense que los equipos se forman para propósitos específicos. Ya habíamos dicho, un servicio, un producto o para hacer alguna tarea especial. Pero luego el equipo se tiene que disolver. Así que formación, agitación, ajuste, ejecución y disolución son las fases del desarrollo de los equipos. A veces los equipos no funcionan, y es porque realmente a veces el equipo no es un equipo. También a veces ocurre desconfianza de los participantes en el proceso de equipo, porque los equipos no han sido bien consolidados. A veces el número excesivo de reuniones atenta contra el desempeño del equipo. A veces las personas no tienen las habilidades que se requieren para trabajar en un equipo particular, y eso hace que se deteriore el desempeño del equipo. A veces no hay delegación de poder. Si no se empodera específicamente a los integrantes del equipo, entonces no va a ocurrir el éxito que se espera de ellos. Y cuando los objetivos están poco claros, las tareas no están bien definidas, eso atenta definitivamente con el desempeño del equipo. Cuando esto ocurre, puede generarse conflictos. Ahí, tal como lo ven ahí, es una reacción psicológica y conductual a la percepción. Fíjense que no tiene que ser real, sino la percepción de que otra persona, otra parte, está obstaculizando el logro de una meta, quitando un derecho a uno de comportarse en forma particular, o que está violando las expectativas de una relación. Bueno, allí la imagen ustedes verán que es de lo más elocuente, donde hay una persona que está en conflicto con un grupo. Si los tipos de conflicto entonces pueden ser interpersonales, cuando dos personas tienen conflicto, de un individuo con respecto al grupo, como lo vimos en la lámina anterior, o un conflicto entre grupos. Así que tenemos interpersonal, individuo-grupo o grupos diferentes. A veces en los grupos pueden haber alianzas, y entonces hay unas partes que están en conflicto con otra parte dentro del mismo grupo. ¿Cuáles son las causas de conflicto? Bueno, hay variadas causas. Una primera es la competencia por recursos. Cuando los equipos tienen que competir por más dinero o por más privilegios, eso
es una causa de conflicto. Otra causa de conflicto es la interdependencia de tareas, cuando en los procesos un grupo depende del trabajo del otro grupo, cuando digamos que los procesos son lineales, esto puede generar tensiones y conflictos, sobre todo si hay metas que deben cumplirse entre todos juntos, entre los distintos grupos. Así que la interdependencia de las tareas es un aspecto muy importante a considerar cuando uno está tratando de identificar un conflicto. Otra es la ambigüedad jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las líneas de autoridad no están bien definidas o los límites geográficos no tienen claridad, empieza a haber conflicto. Por ejemplo, dos vendedores que se están disputando un ámbito específico geográfico donde realizar las ventas. O no se sabe quién se hace responsable de qué cosa cuando alguien más falta. Esas son las líneas de autoridad. Así que cuando las líneas de autoridad o los límites geográficos no son claros, ocurre entonces esta ambigüedad y se generan los conflictos. Otra fuente de manejo de conflictos causa de conflictos son las barreras de comunicación. En algunos casos las barreras son físicas, es decir, si las personas se encuentran a gran distancia unas de otras, eso puede generar problemas. También existen las culturales, personas de distintas nacionalidades, de distintos países, o que tienen religiones distintas, o alguna característica que tenga que ver con prácticas culturales, eso genera conflicto. Y después hay características psicológicas, como ya las veremos, que pueden estar afectando esa comunicación. De todas maneras lo veremos aquí más adelante en personalidad. También hay ciertas creencias que son causas de conflicto. Cuando algunas personas se sienten superiores a otras o a otros grupos, los demás los han maltratado, son vulnerables y están en peligro, no pueden confiar en los demás o están protegidos o no tienen autoridad. Todas esas creencias que puede tener una persona con respecto a un equipo puede ser una causa de conflicto. Y por último están las variables de personalidad que vamos a ver mejor en la siguiente presentación. Hay lo que se llaman los tipos de personas difíciles, que tienen ciertas necesidades, tienen ciertas obsesiones, ahí está su descripción y la mejor manera de manejarla. Es decir, usted puede encontrarse con esta tipología de personas difíciles dentro de los equipos o dentro de los grupos o dentro de la organización, que tienen una necesidad bien sea de control, de perfección, de aprobación o de atención. Y tienen esa obsesión que puede ser terminar la tarea, la calidad de la tarea, agradar, ser apreciado. Y entonces esa necesidad con esa obsesión les hace comportarse de la manera como está allí descrita. Y para manejarla se requiere de acciones específicas que allí están sugeridas. Así que los tipos pueden ser de tanque, francotirador, sabelotodo, llorón, persona no, persona nada, persona sí, persona tal vez, granada, francotirador amistoso, cree que lo sabe todo. Para cada uno de esos tipos existe entonces esta necesidad, esta obsesión, esta descripción y cómo sería la mejor manera de manejarla. Si ustedes leen con detenimiento, estoy seguro que van a encontrar algunos de estos ejemplos durante su carrera de estudio y después en su ámbito profesional. Estar familiarizado con esta tipología les permite a ustedes llevarse mejor en los grupos y equipos. Cuando tenemos un conflicto, nosotros tenemos la intención de distintas maneras. Por ejemplo, si yo quiero hacer valer mi opinión, hacer asertivo y no ser cooperativo, eso es lo que se llama la competencia, intención de competir. Cuando yo no quiero ni colaborar ni ser asertivo, mi intento es de evadirme del conflicto. Cuando yo intento cooperar
y no imponer mi criterio, eso se llama complacencia. Cuando yo quiero ser asertivo y además ser cooperativo, estoy en el ámbito de la colaboración, que debería ser lo ideal para resolver los conflictos. Es asegurarse de que estamos de acuerdo en cuáles son nuestros intereses y los de los demás, y hacer un esfuerzo por llegar a una solución de colaboración. Pero muchas veces la solución es una solución de compromiso, y depende de cómo se manejen las partes, pues ambas partes pueden perder algo, pero también pueden ganar, y por lo pronto logran que el conflicto se dirima. Entonces hay los dos intentos de resolver conflictos son los de colaboración y los de compromiso, en la que medianamente las partes van a estar de acuerdo, como en el compromiso, o cuando se logra finalmente que las dos partes ganen en la negociación del conflicto. El libro les trae unas recomendaciones para ser un buen miembro de grupo, equipo o de comité. La primera es: no participe en chismes ni habladurías sobre otras personas. Eso produce un tremendo daño en los grupos y los equipos. Usted tiene que asegurarse de que entiende cuál es el objetivo y la tarea que se espera de usted. O sea, no piense que está perdiendo el tiempo si pide una clarificación del objetivo y la tarea. La otra es: encare el conflicto cuando ocurra. Si usted está muy molesto o muy agitado, puede esperar un tiempo a calmarse, pero el conflicto debe tratar de resolverse en menos de un día. Así como usted tiene que tener claridad en cuál es el objetivo y la tarea, usted tiene que asegurarse cuál es su función en la oficina o en el equipo. O sea, no solamente es el objetivo y la tarea, sino cuál es su función, y para eso las descripciones de cargo ayudan mucho. No comparte información personal sobre usted dentro del grupo, es decir, no traiga al grupo sus problemas personales. Usted puede acudir a personas individualmente, pero no mientras está trabajando en los grupos. Participe en actividades grupales tanto como se sienta cómodo. Algunas personas pues no se sienten cómodas haciendo esas actividades. Por ejemplo, hay ocasiones como en las navidades que se tiene el amigo secreto, y algunas personas no se sienten cómodas participando en eso. Entonces usted participe en ella tanto como se sienta cómodo y hágaselo saber al grupo. Una de las virtudes más importantes para ser un miembro de un comité es ser un buen escucha. Pero también en las reuniones, cuando se pida la participación de todos, haga su aporte. No deje de hacer su aporte en las reuniones, sobre todo cuando se le solicite. Indudablemente usted puede encontrarse en alguna situación en que esté de mal humor o molesto. Bueno, usted puede tomar un poquito de distancia del grupo y compartir individualmente con alguien más qué es lo que le está molestando o lo que le tiene de mal humor. E inevitablemente, a veces usted tendrá que ser el líder y manejar conflictos. Ser líder porque su experticia en este caso es muy importante, y tiene que aprender a manejar conflictos y negociar. La mejor recomendación aquí es prepararse para poder ser un buen líder y manejar conflictos. Y hay talleres, hay situaciones de aprendizaje que le pueden permitir a usted adquirir esa experticia. Bueno, con esto hemos finalizado este tópico de grupos y equipos. Una vez más le quiero desear un feliz y venturoso año 2022. Y bueno, que los Reyes Magos le traigan muchas bendiciones, salud y felicidad.